La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja, ahí está el partido. Tras los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros, ahí está el partido, ahí está. La Juventud Comunista no estamos a la defensiva, ni estamos aquí para negociar derrotas. Estamos a la ofensiva, en la conquista de los derechos de la clase trabajadora, en la conquista de la Tercera República, en la conquista del socialismo, en la conquista de esa vida mejor. ¡Despertar! Explotado por los patronos, asesinado por los fascistas. ¡Despertar! Existe una alternativa. Los comunistas tenemos una alternativa a este fracaso neoliberal que nos están vendiendo. Y sin duda vamos a luchar por ella. Sepan que no se van a enfrentar con señoritos. Sepan que se van a enfrentar con hombres. Forte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città. Violenta le culture, cancella i ricordi. 15 personas morían ahogadas la semana pasada cuando intentaban llegar a nado hasta Ceuta. Formaban parte de un grupo de unas 400 personas subsaharianas que intentaban traspasar la frontera. La policía española utilizó pelotas de goma y cartuchos de fogueo para impedir la entrada de estas personas al país. Hoy, en Iskra Radio, hablamos sobre inmigración. Vamos a hablar sobre represión, sobre fronteras, racismo, legislación y mucho más. Para ello contaremos como invitado con Leandro Piragini, presidente de la Plataforma Inmigrantes de Aragón, y además entrevistaremos a Ana Fornés, portavoz de la campaña por el cierre de los CIE, a Katrina Bestué, de la organización SOS Racismo, y a Mauricio Valiente, secretario de Migraciones del PC. Antes de todo esto nos iremos hasta Alcalá de Henares para hablar con una de las detenidas la noche del viernes en el centro social del PC 13 Rosas. Empieza ya Iskra Radio. Bueno, y como siempre recordaros que estamos en las redes sociales. Podéis seguirnos en Twitter, @IskraRadio. Hoy tenemos el hashtag IskraInmigración. Podéis buscarnos también en Facebook. También estamos como Iskra Radio. Cuando subamos el programa estará en iVoox, que es una página de podcast. Ahí estaremos también como Iskra Radio. Y por último deciros que si alguna vez nos podéis escuchar en Zaragoza, nos podéis escuchar a través de TuneIn desde internet. La actitud del grupo de inmigrantes, compuesto de forma mayoritaria por jóvenes de complexión atlética, mostraba una inusitada actitud violenta, agrediendo continuamente con palos y piedras al personal del ejército marroquí que trataba de contenerlos. Con la finalidad de cortar la progresión de los inmigrantes y evitar que entraran en zona española, se delimitó un área mediante medios antidisturbios a distancia de aquellos que a unos 10 metros de la costa intentaban avanzar en dirección a la ciudad de Ceuta. Se consiguió que desistieran del intento la mayor parte de los mismos, sin que ninguno de ellos hubiera sido alcanzado, por supuesto, por medios de la Guardia Civil 23. Llegó a la parte española de la playa, algunos auxiliados por la propia Guardia Civil, momento en el que de forma inmediata fueron rechazados
y se hicieron cargo de ellos las fuerzas marroquíes de las que habían escapado y que los estaban reclamando. No es... Cuando hablamos de inmigrantes, tenemos más en mente las playas y las pateras que los vuelos en primera clase, el alambre y el espino más que los hoteles con piscina, y sus manos y el trabajo de sol a sol más que el lujo y la opulencia. Los inmigrantes que la policía rechaza, o directamente asesina, como lo ocurrido hace poco en Ceuta, son los hombres y mujeres peligrosos, los que vienen a quitarnos el trabajo a los españoles, los seres humanos ilegales. ¿Pero por qué son ilegales? ¿Qué hay del inmigrante, provenga de donde provenga, que le pagan una residencia de estudiantes? ¿O quien viene a trabajar como traductor a alguna empresa del IBEX 35? Por no hablar de los que, además de libertad de movimiento, gozan de libertad financiera para mover su dinero a donde quieran. Porque ellos no saltan vallas mortales. En esto del racismo y la xenofobia, al final, lo que pesa es la cuestión de clase. E incluso para los obreros más cualificados, como dos de los ejemplos anteriores, no es tanto la libertad de movimiento lo que les empuja a marchar, sino la necesidad. De todas formas, también hay demanda de mano de obra barata. Eso sí, si sobra, que se marchen. Ningún ser humano es ilegal. Es un lema precioso, pero hay que darle significado. Ningún ser humano es ilegal por el hecho de no contar con los recursos o las capacidades de otros. Comienza Iskra Radio. Bueno, pues como os decíamos, hoy vamos a hablar de racismo, pero antes de entrar en materia nos vamos a ir hasta Alcalá de Henares para saber qué es lo que ocurrió la noche del viernes en el Centro Social del PC 13 Rosas. Tenemos al teléfono a una de las dos personas detenidas durante aquel suceso. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues en primer lugar te queríamos pedir que nos contases un poco qué pasó el viernes, que se estaba celebrando allí en las 13 Rosas. Sí, pues irónicamente lo que allí estábamos haciendo era una fiesta de autofinanciación en el momento en el que llegó la policía, que estaba siendo realizada posteriormente a un acto de represión, y era para recaudar fondos para represión, así que es bastante irónico, en verdad. Sí. Y bueno, no sé, o sea, la verdad es que fue bastante esclarecedor que tras las explicaciones más así teóricas y tal del tema represivo, después pasara esto, ¿no? Que fue bastante gracioso, en verdad. ¿Y qué ocurrió? ¿Llegó la policía y tenía orden judicial para entrar o entró sin más y por qué sí? No, o sea, el tema fue súper ilegal, todo, o sea, ya haciendo referencia a su propia legislación, es todo ultra ilegal. Entraron, o sea, vinieron con la excusa del ruido y tal, y acabaron entrando sin orden judicial, arremetiendo contra todas las compañeras que estábamos allí, pegando a todo el mundo. Intentaron registrar la sede, o sea, es que es súper evidente que han ido a por el 13 Rosas, que es un punto de referencia entre los movimientos sociales de Alcalá de Henares y tal, y es que ha sido, o sea, es que es digno de otras épocas y no tiene ningún sentido, o sea, es que hasta para ellos es algo que es que no. ¿Y cómo fue vuestra detención? ¿Qué razones alegaron? No, o sea, ninguna, o sea, directamente nos sacaron para fuera de la sede y nos detuvieron fuera del centro social y ya está. O sea, fue en medio de las cargas y tal, nos arrastraron para afuera y ya está. Pero vamos, en ningún momento nos dijeron nada. O sea, de hecho les dijimos que eso que estaban haciendo no lo podían hacer, que era ilegal, que no tenían ninguna justificación y nada. O sea, te cogen, te llevan y ya está. ¿Y cuál es la interpretación que dais desde la UJC y el PC de allí, no? Porque realmente no el ruido suena un poco a excusa. Sí, pues es súper evidente que una vez más han ido a intentar amedrentarnos a las personas que participamos de las luchas sociales en Alcalá de Henares. Es muy claro, o sea, es que evidencian cada vez más el carácter clasista de la represión. Van hacia quienes les pueden hacer daño y están poniendo digamos que están pensando acerca de lo que está pasando, de las causas que están llevando a esto, y pueden dar una solución alternativa a lo que hay y van a por ellos. O sea, no sé, es que es súper evidente todo, o sea, es que además cada vez lo dejan más claro, cada vez dejan más claro el desprecio y la hostilidad que tienen hacia nosotras. Y somos un peligro para ellos y a por nosotros van, pero vamos, que ya están viendo que lo que consiguen es todo lo contrario, que nos unamos aún más y tengamos cada vez más fuerza y más ganas de luchar contra ellos y ya. Porque en el Centro 13 Rosas, ¿qué actividades se hacen?
Pues en el Centro Social 13 Rosas es un punto en el que se reúnen y convergen muchísimos movimientos sociales de Alcalá de Henares. Por allí pasa la plataforma de afectados de la hipoteca, la Asamblea Antifascista de Alcalá de Henares, la Red de Solidaridad Popular. O sea, es que es un punto en el que acuden un mogollón de movimientos sociales, se hace muchísimo trabajo, es un punto de encuentro y reunión para todas. O sea, es que está clarísimo que han ido por ello, porque es que es un problema real para lo que es el sistema. Entonces, está bastante claro. Bueno, pues con este testimonio nos quedamos. Muchas gracias por atendernos esta noche. A vosotros. Y a seguir resistiendo. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues ahora sí, ahora vamos a hablar de inmigración. Presentamos ya a nuestro invitado de hoy, Leandro Piragini, presidente de la Plataforma Inmigrantes de Aragón. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por venir a Iskra Radio. Bueno, pues nos gustaría empezar, si te parece, hablando de lo que ha pasado en Ceuta, ya que el día 6 de este mes leíamos en los periódicos como 9 personas habían muerto intentando llegar a nado, ¿no?, para pasar la frontera, y esa cifra ha aumentado hasta 15. Desde la plataforma, ¿cómo veis esto? Lo vemos como algo humanamente ridículo, ¿no? O sea, es un chiste de muy mal gusto que de parte de autoridades de cualquier tipo haya una descarga violenta a nivel de disparos, a nivel represión contra personas no solamente que vienen a nado, que no pueden hacer absolutamente nada, justamente estando en el mar. Eso es el hecho de generar una serie de ráfaga violenta sobre esas personas que ya vienen absolutamente aturdidas por el hecho de haber estado tanto tiempo allí y que vienen encima huyendo de un sistema represivo. Eso también hay que decirlo. Las personas que huyen de sus países, que llegan a España, vienen a Europa, me refiero al primer mundo, al que ellos aspiran llegar, al que nosotros aspiramos llegar siempre en cualquiera de las formas posibles, los han reprimido de una manera absolutamente cobarde. O sea, aunque sea con balas. Quien reprime una llegada de este tipo de esta manera tan violenta y tan es una expresión de la cobardía también de parte de las autoridades. Al principio del programa, en el corte que habían puesto donde el ministro hacía referencia a las actitudes violentas de los inmigrantes, en donde claro, todos vemos, ¿no?, las imágenes que han sido editadas, ¿no? Es como si la historia del partido del último domingo te la contara solamente el Marca. Entonces no, hay otras versiones también alternativas a lo que te cuentan los medios oficiales, los medios dominantes, y tienen que ver con una carga policial previa, con una carga de balas de goma, con una serie de cuestiones. Evidentemente a nadie se le ocurre de un momento a otro y en masa empezar a tirar piedras, empezar a gritar violentamente contra alguien si no ha sido agredido previamente. Sí, porque el gobierno solo ha difundido un vídeo, pero sin embargo hay 40 cámaras que graban en la zona de los hechos. ¿Se está intentando manipular la realidad? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Desde los medios, desde los diferentes medios oficiales, ya no hablemos de los oficiales a nivel estatal. ¿Sí? Estamos hablando de que también hay medios de comunicación, grandísimos medios de comunicación dominantes, que pertenecen a manos privadas y que también sesgan la información, dan una versión absolutamente concreta y dirigida de la realidad, y esa es la versión que ellos de alguna manera acuerdan dar. ¿Sí? O sea, parece mentira, pero parecen todos los comités de redacción cortados con el mismo cuchillo. O sea, en definitiva, siempre es la misma versión que se da. No se da una versión diferente en la primera de Televisión Española que la que se da en Telecinco. No hay posibilidad. A ver, se ha dado de alguna manera cabida a alguna reclamación por parte de organismos de defensores de derechos humanos que hablaban de una segunda posibilidad, que era que esas imágenes fueran editadas. Evidentemente hay un pedido cada vez mayor, hay una presión cada vez mayor, y eso yo creo que al fin y al cabo tiene que terminar. Bueno, ya ha terminado, creo que con el director general de la Guardia Civil, ¿verdad? Entonces ahora
creo que el reclamo inmediatamente posterior es el del ministro del Interior, evidentemente. Sí, porque ellos admiten incluso el que se han utilizado esas pelotas de goma y esos gases. Dicen solamente contra personas en tierra y no contra aquellos que nadaban. Pero bueno, esto no sabemos si es cierto, ¿no? Yo creo que ante digamos, siempre se dice, ¿no? Digamos, si tú estás declarando lo que estás declarando, pues habrá que darlo por cierto. En este caso, lo que ha dicho el ministro. Si él dijo que se han disparado balas de goma, pues por un lado ha desmentido al director general de la Guardia Civil, que dijo que los guardias civiles, que en ese momento... A ver, nadie cuestiona, y esto quiero quedar bien claro. El otro día estábamos en la Plaza del Pilar haciendo una concentración con diferentes organismos, asociaciones de inmigrantes, entidades sociales, organismos no gubernamentales que se dedican a la asistencia, a la protección y al desarrollo de personas inmigrantes en España. Y en ningún momento yo he escuchado arengas o frases tales como guardias civiles asesinos. No estamos hablando, sabemos que en algún punto, que en lugares concretos de la geografía, como podía haber sido en Canarias hace un tiempo atrás, hay no te digo políticas sociales, porque no es la función social de la Guardia Civil brindar, ¿no?, una asistencia social, pero sí que cumplían una serie de prerrogativas que tenían que ver con la asistencia a los que venían en pateras, a nado, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso se han roto todas esas barreras, todas, porque que sepamos, que después la próxima invitada me lo desmienta si es así, porque quedó abierto cualquier desmentida. Esta es la primera vez en muchísimos años que vemos que la Guardia Civil, que es la que guarda las fronteras, responde ante la llegada de personas inmigrantes a la frontera española. También tenemos el caso de Lampedusa, sí, del 3 de octubre, donde 368 personas se ahogaron. Y conocimos la existencia de la ley Bossi-Fini. No sé si nos puedes contar un poco en qué consiste, ¿no?, que penaliza a los ciudadanos que presten auxilio. O sea, ¿cómo es posible que existan este tipo de leyes? Porque esto es Europa. Esto es Europa y es lo que desde hace... Parece que hace 50 años el hecho de la construcción de una nueva Europa significaba una posibilidad económica para un continente viejo, pero era cerrar fronteras ante lo desconocido, ante lo que podía venir de fuera. Ya no hablamos de hace 3 años, hablamos de lo que hoy se está tratando en Suiza, el cerrar las fronteras a todo tipo de inmigración. Estamos hablando de las personas que en Francia van a dar su apoyo en las próximas elecciones a la extrema derecha. Son agrupaciones que están vivas y latentes después de la Segunda Guerra Mundial. Allí los aliados ganaron una guerra concreta, pero a nivel social se sigue manteniendo siguen existiendo esas personas que responden a unas ideas de desprecio a la clase humana, al ser humano, siendo humanos que desprecian al ser humano. No es esta ley que nombrás no es ajena a esta realidad de Europa, en la cual lo que se pretende es cerrar fronteras, cuando hace 15 años atrás, yo recuerdo 15, 20 años atrás, recuerdo que no solamente España, sino Italia también, ya que hablas de Lampedusa, publicaba anuncios en diferentes medios latinos donde se pedía inmigración, en donde se les garantizaba supuestamente, bueno, sí, en la mayoría de los casos así era, se le garantizaba casa, trabajo y comida durante un tiempo para que esas personas se vinieran a radicar a diferentes medios rurales, a diferentes ayuntamientos, con la condición, ¿no?, de generar no solamente una repoblación del viejo continente, sino que además, y tengamos en cuenta que hoy la Unión Europea, no sé todavía qué departamentos sigue diciéndolo, pero sí que es verdad que se sigue diciendo que Europa necesita de gente, porque este es el gente joven, sobre todo. Claro, entonces yo no sé de dónde se va a sacar tanta gente si no es a través de los movimientos migratorios que se han dado toda la vida.
se han dado toda la vida. Entonces, la criminalización de las personas solamente por portación de una X por delante en un documento o por la inexistencia de un documento y que tengan que venir, como vienen las personas a nado o en patera exponiendo sus vidas, habiendo pasado por un proceso previo de rebajarse ante los patrones de los medios por los cuales ellos acceden al primer mundo, me parece una falta de respeto, una falta de ubicación. Y no solamente estamos hablando de España, estamos hablando de toda Europa. De toda Europa. Esto que estabas diciendo ahora me interesa mucho, el cambio, ¿no?, que ha habido en 15 años en las políticas sobre las fronteras. ¿A qué se debe este cambio? En las fronteras no concretamente, sino también a nivel social. Tiene que ver con que el movimiento migratorio era esto, ¿no? Se publicaba porque hacía falta gente para poblar. ¿Para qué? Para engordar las listas de personas que aporten a la seguridad social y poder mantener los sistemas que se basaban de alguna manera en el estado de bienestar, que tiene que ver, ¿no?, con una prestación durante una cantidad de tiempo y que solamente nuevas personas engrosando ese padrón pueden hacerlo con el correr de los años. Ahora corre peligro. Hay muchísima gente que se ha vuelto a sus países de origen. No es la inmensa mayoría la que se ha vuelto con muchísimo dinero y pudiéndose montar su propia empresa o y habiéndose podido comprar su propia casa en sus países, ni en el Ecuador, ni en Rumanía, ni en Argentina, ni en Algeria. O sea, no. Se han vuelto con una mano atrás y otra adelante, tal cual llegaron aquí. Tal cual llegamos aquí. Entonces, hay quienes hicimos familia aquí, hay quienes nos hemos afincado, arraigado, hemos mantenido de alguna manera, porque bueno, en este caso concreto estamos hablando de Aragón, una tierra de cabezotas. Nosotros también somos cabezotas y nos quedamos. Somos doblemente cabezotas y de alguna manera entonces el tema de del hecho de la inmigración se ha tomado como una política mercantil. A la inmigración se la ha tomado como un medio para hacer negocios. Entonces, si solamente tú llamas a la gente para engrosar una lista, para garantizar un estado económico de bienestar y no te importa el resto de cuestiones que tienen que ver, digamos, hoy, hace 15 años te decía una cosa y ahora te digo otra. Entonces, hoy me sirves, mañana no. Esto es como una relación imposible, ¿me entiendes? O sea, esto no tiene ya el preconcepto inicial ya no tenía futuro casi. Ya no tenía futuro casi. Te quería preguntar por qué se elige España como país al que venir y sobre todo si está dejando de ser un destino para las personas que deciden emigrar. España, yo te puedo hablar de mi caso concreto y te puedo hablar del caso de aquellas personas a las cuales he tenido este tipo de conversaciones. En general, más o menos es lo mismo, ¿no? Tiene que ver primero con el hecho de que tengas a alguien conocido aquí. De hecho, las migraciones, ya te digo, son un fenómeno mundial y no solamente se remiten a un solo país, a un solo destino. Tienen que ver con diferentes historias, tienen que ver con diferentes gente que ha tenido familia, que se ha arraigado, que le ha ido bien, entonces detrás venían los demás. España es la puerta de Europa, no deja de ser. Para los latinos coinciden una serie de factores, el tema de la lengua, el tema de unas culturas aproximadamente similares, somos primos hermanos, no deja de ser esa una relación indispensable para venir a España y no a Suiza, donde seguramente por ahí sería, no sé, un futuro diferente, ¿no? Como el que se plantea en 14 pesetas, en un franco 14, no me acuerdo cómo se llamaba la película de 14, un franco 14 pesetas. Yo creo que tiene que ver con eso fundamentalmente, con la forma de ser similar, aunque no idéntica, pero sí identidades culturales parecidas, donde encajamos tanto, algunos más que otros, eso también es verdad. Yo siempre me siento como parte de entre comillas, me siento parte contradictoria en mí mismo porque yo he vivido este tema de, digamos, que me hayan dicho a mí, bueno, pero ustedes los argentinos o los uruguayos son diferentes al resto de inmigración. Y yo digo personalmente, a mí yo no me siento diferente. Yo personalmente... ¿Y por qué se hace esta afirmación? Porque partiendo de la base que no tenemos la misma piel que los ecuatorianos,
que un sector del mayoritario de la gente de Ecuador, de gente de Colombia, gente de África, gente del este, ¿no? Gente que por ahí es más reservada en su forma de llevar su vida cotidiana a la hora de, yo qué sé, no sé, ¿no? Como que de repente fulanos, ¿no? Una nacionalidad concreta que hace gueto en tal sitio haciendo sus historias, otros que ocupan los parques y los destrozan y se juntan allí para jugar al fútbol y destrozan los parques y no se preocupan. Esos son estigmas absolutamente injustos, son totalmente desproporcionados y falsos, por supuesto. Son, digamos, tú si sabes llevar el tema quizás tenga que ver también. Yo muchas veces he discutido con amigos españoles si ellos habían ocupado previamente los espacios públicos de la misma manera que lo ocupan, en este caso, los inmigrantes, y la mayoría me habría reconocido que no. Entonces, que como que se habían empoderado de lo público, ¿no? Entonces, como que eso es lo público, vamos a eso, no podemos pagar un centro deportivo para ir a jugar al fútbol, no podemos pagar un restaurante para ir a comer los fines de semana, entonces vamos a un lugar público donde podemos compartir lo que generamos ese día, lo que armamos durante toda la semana, lo que vamos haciendo, que es en definitiva nuestra vida social. Primero, hay colectivos que lo hacen dentro de su propio colectivo y otros que se brindan un poco más. A esto iba con el resto, con el hecho de decir que quizás a nosotros el español nos ve como los que nos damos un poco más que el resto, a los argentinos y uruguayos, por ejemplo, incluso los chilenos. Lo que pasa es que también en Chile también hay algo, hay cuestiones más relacionadas a la vez con como de portación de cara, portación de piel, que es una situación lamentable y desfavorable para estos. Sí, luego profundizaremos un poco en el tema del racismo, pero antes te quería preguntar que cómo se ve en la población inmigrante que ahora sean los españoles o seamos los españoles los que nos tenemos que ir fuera a trabajar. Yo te puedo hablar de una historia que se remonta a hace 100 y pico de años, que fue la primer migración de españoles a Sudamérica, a la Argentina concretamente, y a Sudamérica en general. No voy a focalizar el tema de la Argentina, pero la más fuerte es la segunda, la que se ve reflejada en una serie que es muy interesante, muy realista, que es Vientos de Agua. Es una teleserie de Juan José Campanella, una coproducción argentino-española en donde trabajan padre e hijo, Ernesto y Héctor Alterio, componiendo al mismo personaje en diferentes etapas de su vida. Ernesto es el joven minero asturiano que se va a hacer la vida a Argentina después de la guerra, se va como uno de los vencidos. Allí se encuentra con una inmensa mayoría de vencedores que también han tenido que huir de la guerra y con los cuales tiene confrontaciones permanentes. Y a lo largo del tiempo, ese Ernesto se transforma en su padre Héctor, y su hijo, que es Eduardo Blanco, que es un actor también argentino, pues encarna a la vuelta, ¿no? A esa vuelta que se genera en nuestra generación, la de las que nos tuvimos que venir en los años 2000, 2001, 2002. Por eso España y Argentina, concretamente por reflejarnos en este ejemplo que te doy, tienen ese factor de ida y vuelta que ha sido así de esa manera, y que nosotros hemos vivido en carne propia, ¿no? Nosotros hemos visto llegar a los barcos con españoles, y hemos visto cómo nos hemos montado nosotros a los aviones para volver aquí. Y ahora sí que es verdad que hace años se ha vuelto a la tercera migración de españoles, que es la de los jóvenes formados. La primera, hay amigos que no les gusta que diga esto, pero lamentablemente hay que decirlo. La primera ha sido la de los miserables, la de los que no tenían absolutamente nada, la de los analfabetos que iban a labrar la tierra, de criollos argentinos. Luego, de criollos argentinos y españoles, vamos a hablar de criollos. Luego ha sido la de la posguerra, la de la gente con hambre, y luego ha sido la de la supuestamente mejor, esto que se dice la generación mejor formada de españoles, de hace 2000, del 2000, sobre todo 2007, 2008, esta parte, que están hablando de algo así como de 10, 12.000 personas por año.
Bueno, pues vamos a hablar ahora de los centros de internamiento para extranjeros. Vamos a escuchar una entrevista que le hemos hecho a Ana Fornés. Ella es portavoz de la campaña por el cierre de los CIE y nos contaba esto. ¿Qué es un centro de internamiento de extranjeros? Vale, pues los CIE, los centros de internamiento para extranjeros, son establecimientos no penitenciarios, es decir, en principio no son cárceles, sino son centros donde, en principio, según la ley, gente que no tenga permiso de trabajo y residencia y que tenga una orden de expulsión, mientras se tramita o se ejecuta esa orden de expulsión, está ese tiempo en el CIE. Lo que pasa es que eso es lo que dice la ley, pero lo que vemos que efectivamente son peores que las cárceles. Es decir, por un lado se les priva de libertad, igual que en prisión, pero es que además se les priva de un montón de derechos y libertades fundamentales, desde las cosas más básicas, como pueda ser una alimentación adecuada, como pueda ser que haya unas condiciones de vida adecuadas, hasta cosas mucho más graves como son las denuncias de malos tratos y torturas que salen frecuentemente, o incluso las muertes, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuándo aparecen estos centros en España? ¿Cuántos hay? Vale, pues estos centros están previstos en la ley desde el año 84. Es verdad que hasta el año 2009, que es cuando se empezaron a elaborar informes, la opacidad era máxima. Ahora mismo, en la actualidad, hay 8 centros, aunque uno no está en funcionamiento porque no, por falta de rendimiento, ¿no? Pero que hay 8, 7 en pleno funcionamiento. Uh-huh. ¿Y cómo una persona acaba internada en un centro de estos? Bueno, pues la casuística es muchísima, ¿no? Básicamente es gente que, como he dicho antes, que no tiene permiso de trabajo o residencia, entonces hay gente que es interceptada en espacios fronterizos y entonces son llevados al CETI o son llevados a los CIE aquí en la península. Los CETI están en Ceuta y en Melilla, y algunas personas son interceptadas en la calle, es decir, a través de las redadas, algunas por policía secreta, otras directamente por policía abierta, siempre policía nacional. Uh-huh. Entonces, hay gente que lleva muchos años viviendo aquí en España, que no se ha regularizado, o que incluso hay gente que vivía una vida más o menos normalizada, que tenía su permiso de trabajo y residencia, y que en la actual coyuntura económica pues ha perdido el permiso de trabajo y residencia por no poder cotizar, por no tener trabajo, y de repente también pueden acabar en el CIE. Uh-huh. Y finalmente siendo deportadas, ¿no? Porque, un poco nuestra denuncia como campaña viene primero a las condiciones de vida que hay en los CIE, es decir, la falta de libertad y de derechos fundamentales, y las situaciones terribles que se dan de crueldad, pero luego además es la propia existencia, ¿no? En el marco de la represión a las personas migrantes, y esto lo vemos con lo que está pasando en las fronteras, es decir, con lo que ha pasado la tragedia de Ceuta hace unas semanas, en la cual 15 personas han sido asesinadas, y todavía no hay ningún tipo de respuesta política a la altura. Tiene que ver con las redadas en las calles, tiene que ver con la marginación y con la exclusión a través de los permisos de trabajo y residencia, de las leyes de inmigración y extranjería, que son de un racismo institucional muy profundo y muy grave, y también con las deportaciones que estamos viendo. Estamos viendo un montón de situaciones que vulneran los derechos humanos básicos, ¿no? Hemos visto cómo Naciones Unidas ha llamado la atención al Estado español varias veces por el tema de las redadas por perfil étnico, lo cual es una vulneración de derechos, las deportaciones masivas en macrovuelos, como el del día 13 a Senegal, como las devoluciones en caliente en Ceuta y en Melilla, o sea, gente que ya está en territorio español sin ningún tipo de garantía se las devuelve inmediatamente a Marruecos. Y como incluso el ministro del Interior ha admitido que hay vulneraciones de derechos de vez en cuando los derechos humanos se cumplen o no se cumplen, pero no podemos aceptar que se salten de vez en cuando. Porque son muy comunes estas redadas que comentabas. Sí, son muy comunes, es decir, a lo mejor para la población española pues son invisibles, ¿no? Porque tú ves a la Policía Nacional parando a alguien extranjero y pues generalmente nuestro imaginario piensa pues algo habrán hecho, ¿no? Pero esas personas simplemente lo único que han hecho es ser diferentes. Entonces a veces en el metro, en los transportes públicos, incluso dentro de los trenes, se hacen redadas a propósito, parando a la gente que evidentemente por sus rasgos genotípicos pudieran ser extranjeras, y se les para, y entonces pues a partir de ahí se les pide permiso de trabajo y residencia, si no lo tienen se les empieza a tramitar una orden de expulsión, se les lleva a extranjería, y ahí pueden acabar en el CIE, pero ya eso también tiene mucho la culpa en los medios de comunicación. Hoy estábamos completamente asombradas con la portada que ha salido en el diario El País de
con un discurso xenófobo de amenaza, ¿no? Un poco como justificando la violencia en las fronteras y pintándonos un panorama de invasión extranjera que a todas luces es falso, es mentira, y además crea una alarma social y una xenofobia completamente injustificadas, ¿no? Y que un medio como El País o como Prisa hagan ese tipo de información, pues desde luego perjudica a mucha gente en vez de exigir responsabilidades políticas por el asesinato de 15 personas, ¿no? ¿Y la vida en un CIE cómo es? ¿Cuáles son vuestras principales denuncias? Bueno, pues evidentemente hay de todo. Fundamentalmente, lo que te decía de la vulneración de falta de derechos y libertades, pues estamos viendo cómo la falta del acceso a la salud, cómo a la gente se le está cortando los tratamientos médicos. Recientemente han salido denuncias aquí en el CIE de Zapadores en Valencia de 2 personas con VIH que se les cortó el tratamiento médico, que bueno, que es un poco lo que le pasó a Samba también, a Samba Martínez, que murió en la lucha hace 2-3 años. La cual tenía un expediente médico y en el traslado del CETI al CIE de Madrid no hubo una preocupación por su caso médico, además no tuvo un traductor, y entonces, bueno, pues murió veremos qué dice la justicia, pero desde luego fue un caso de crueldad y negligencia brutal, no dejar morir a una persona de esa manera, una persona que se moría de dolores terribles. Y luego, bueno, pues estamos viendo desde cosas muy básicas como quejas continuas, ¿no? Que nosotras pasamos a los juzgados de control del CIE de aquí de Zapadores por lo menos, y en otros juzgados de control también de otros CIEs, de comida en malas condiciones, falta de agua, falta de acceso a la intimidad. Estamos viendo que a la gente no se deja ir, a los hombres no pueden ir al baño por la noche, aquí en Valencia, tienen que hacer sus necesidades junto con otras personas con las que duermen, con lo terrible que puede ser eso, que nos parece, bueno, pues solo de imaginarnos la crueldad que significa que una persona no puede ir al baño, imagínate si encima está enferma. Pues bueno, pues no tener absolutamente ninguna actividad de ocio, que puede parecer algo banal, pero no lo es, porque cuando a ti te han detenido en calle, cuando tú no sabes nada, cuando tú tienes la pérdida de sensación del propio control de tu vida, pues bueno, además no estar haciendo nada, no poder tener un acceso fácil a tu abogado o a tu abogada, no poder tener acceso a la información, a lo que va a pasar con tu vida, pues genera unos estados de ansiedad brutales y muy altos, ¿no? Entonces, desde cosas más básicas, o no, porque también es bastante grave, además las condiciones de aclimatación, ¿no? Que es una cosa que en todos los CIE se está diciendo, qué casualidad que siempre haya problemas de calefacción en invierno, de aire acondicionado o buena ventilación en verano, lo cual también hace que tú estés en condiciones, desde luego, bastante precarias, hasta situaciones mucho más graves como las denuncias de malos tratos y torturas o la muerte directamente, ¿no? Todavía estamos pendientes de qué pasa, ¿no? Y qué ha pasado con Alik, que era el ciudadano armenio que estaba en el CIE de Barcelona, que apareció muerto, que lo primero que dijeron los medios de comunicación también que fue que se había suicidado y que era una persona peligrosa y que estaba sola, cuando las personas internas en el CIE no dicen eso. Se quedaron muy sorprendidas al enterarse de que Alik había muerto, porque ellos mismos dijeron que estaba en una cesta de aislamiento y que, bueno, que habían estado oyendo sus gritos durante horas y horas hasta que se dejaron de oír, porque esa es otra cosa, ¿no? Hay celdas de aislamiento en los centros de internamiento, ¿no? Y nos preguntamos por qué. No hay cámaras de vigilancia en esos sitios, nos preguntamos por qué, ¿no? Son como muchas condiciones que puedan permitir malas prácticas dentro de los centros de internamiento. Bueno, y por último, cuéntanos cómo surge la campaña contra los CIE y cómo trabajáis. Bueno, pues aquí, concretamente en Valencia, surge a raíz del informe de 2009 de CEA. En ese mismo momento, pero ya había habido alguna muerte, ya había habido algún caso de violación de derechos, pero fue en un momento en ese momento que hubo una reacción potente por parte de la sociedad civil y, bueno, pues unas 30 organizaciones se juntaron para llevar a cabo la campaña. Y pues se tomaron una serie de decisiones de cómo articularse, ¿no? de cómo presionar los mecanismos democráticos para que realmente a través de las instituciones democráticas, a través de los juzgados, se mejore la vida y evidentemente se cierren los centros de internamiento, porque el primer objetivo es cerrarlos, porque son ilegítimos, aunque sean legales. O sea, es ilegítimo que a una persona, a un ser humano, se le encierre en un espacio simplemente por el hecho de no tener un permiso de trabajo y residencia, y además nos cuestionamos, ¿no? Por todo lo que te decía antes del ciclo, las propias leyes de extranjería y de inmigración, que lo que hacen es criminalizar a la gente que viene de territorios empobrecidos en vez de solucionar
en vez de solucionar la propia realidad, ¿no? Entonces, bueno, lo que se hace es criminalizarles a ellos y meterles en estos centros. Entonces, bueno, pues evidentemente nuestra campaña está por el cierre de los CIE, pero además, mientras tanto, vamos a seguir denunciando las situaciones que hay, ¿no? Luego, bueno, a partir de ese momento también en otros territorios, en Madrid se ha articulado a través de diferentes organizaciones, en Barcelona, incluso en otros territorios donde no hay CIE, una campaña estatal que, bueno, pues que la idea es, porque esto evidentemente tiene un amplio espectro, ¿no? Es decir, no es una cuestión local, es una cuestión global a nivel de la Unión Europea. La Unión Europea es la que rige las directivas de extranjería, de inmigración. Estamos viendo incluso la policía común que tiene el Frontex, todas las prácticas que se están haciendo en la frontera sur, parecidas, similares a la de la Guardia Civil o otros mecanismos, otras fuerzas de seguridad de Estado. Y además, bueno, pues hay en torno a más de 400 centros de internamiento para extranjeros en territorio europeo y territorios vecinos, ¿no? Porque también una de las estrategias es externalizar el control y la represión de personas migrantes en terceros países, ¿no? Para que no lleguen aquí. Entonces, bueno, estos acuerdos, todo este sistema de defensa y de represión, que además genera muchísimo lucro para las empresas privadas, más allá del discurso de la seguridad, tiene que ver con otro tipo de discursos, ¿no? Y ahí, bueno, pues viene un poco nuestra denuncia. Bueno, pues vamos a continuar. Escuchábamos a Ana Fornés hablándonos de los CIE y estábamos aquí hablando con Leandro que en 2008 se anunció que se construiría uno en Zaragoza, pero finalmente no se hizo. ¿Cuál es? Por suerte. Sí, ¿qué opinas y cuáles crees que fueron las razones de que no se construyese? A ver, había un proyecto que había iniciado el propio Partido Socialista, el que era entonces presidente de la Comunidad Autónoma, Marcelino Iglesias, había gestionado ante el gobierno Zapatero, había dado vía libre a la construcción del centro de internamiento en Aragón. Lo que pasa es que los partidos luego se opusieron, después, claro, con el tiempo se lavaban las manos diciendo yo me opuse claro, sí, pero se habían opuesto porque previamente había un acuerdo para que allí se instale plaza. Entonces, evidentemente, ante un centro comercial y una macrocárcel para inmigrantes, aunque lo que hablábamos fuera de micrófono, yo prefiero vivir como un violador en Suera que vivir como un inmigrante en Valencia o en Madrid. Es espantosa la situación planteada en los centros de internamiento para extranjeros. De eso, las agrupaciones en defensa de las personas que están allí recluidas pueden hablar mucho y cosas terribles. Pero sí que es verdad que en Aragón sucedió eso. Y creo que hasta el momento ningún dirigente del Partido Socialista, que fue en ese momento el que gobernaba, dio las explicaciones, o por lo menos de cuál era la motivación siquiera por eso, por digamos, de cómo se les ocurrió que podía llegar a haber. Bueno, de hecho, el propio gobierno socialista fueron los que permitieron el resto de los centros en Valencia, en Madrid, en el resto de España. ¿Y qué opinas de que sea el Partido Socialista el promotor de estos centros? Es una vergüenza como que fuera el Partido Popular. Y bueno, te quería preguntar, y hablando un poco de la criminalización, estamos hablando un poco antes fuera de micro de esto, se criminaliza en España la sociedad inmigrante. ¿Cuál es el papel que juegan los medios, ¿no? Porque mirábamos ahora un poco la portada del diario El País y, bueno, vemos que hay un intento claro de criminalizar. Dice, 30.000 subsaharianos preparan el salto a Europa por Ceuta y Melilla. Pues tienen todo calculado, ¿no? Los del País, los del Mundo, o sea, se adelantan a algo que, ¿no? Como el dicho, ¿no? Que viene el lobo, que viene el lobo. Es un poco crear miedo en la sociedad, buscar chivos expiatorios. En vez de poner en portada, por ejemplo, El País tiene una representación mediática de lo que es el Partido Socialista. Pues como no tienen la solución a la crisis, tienen que recurrir al miedo, ¿no? Entonces no pueden poner en portada Rubalcaba propone para la finalización de la crisis esta serie de medidas, o la señora Díaz tiene esta serie de medidas, ni El Mundo tiene tampoco qué otras opciones tiene Vox o no sé quién para ofrecer a la crisis. Entonces recurren a lo más fácil, a lo más burdo, que es criminalizar
a los distintos sectores, y yo quiero ser claro, no voy a sectorizar la criminalización solamente en el colectivo inmigrante. Se criminaliza a los diferentes colectivos, sean inmigrantes, a los defensores de la sanidad pública, a los defensores de la educación pública, a todos aquellos que en definitiva forman esta sociedad, crean lazos de solidaridad, conviven a diario. A mí me gustaría saber de todas esas personas que en algún momento propusieron la creación de un centro de internamiento en Aragón, si alguna vez tuvieron una charla con una persona inmigrante que esté pasando por esas necesidades. No sé si alguno ha tenido algún familiar que haya viajado al extranjero y haya tenido que pasar por esta situación. Tiene que ver con una cuestión humana, pero se recurre al miedo. Hay un dicho que hace muchísimos años que se viene dando por ahí y que yo creo que es verdad, que lo peor que hay es un socialdemócrata asustado, es el peor de los fascistas. Entonces, tanto un gobierno fascista como un gobierno socialdemócrata asustado pueden cometer este tipo de atropelías. Y nos comentaba también Ana Fornés sobre las redadas, ¿no? Tanto la ONU como Amnistía Internacional han llamado la atención a España por las redadas aleatorias y discriminatorias que se producen en España. ¿Aquí en Zaragoza hay redadas de este tipo? Que sepamos de boca de gente que sabe, que se dedica a esto, sí. Fundamentalmente en los barrios más populosos, donde se concentra de una manera mayoritaria el colectivo inmigrante, a los alrededores de la Plaza Santo Domingo, donde el Teatro del Mercado, en el barrio San Pablo, en la zona de Las Delicias. Eso yo creo que mejor te lo puede contestar la gente de esos racismos, que son los que mejor, y los de Sin Papeles. Luego les llamaremos y los de la red de Sin Papeles, que también trabajan sobre ese tema. Bueno, y luego te quería preguntar también por las vallas de Melilla, a las que se les han puesto unas cuchillas que, bueno, Rajoy dijo que no sabían si podían producir efectos en las personas, ¿no? Qué ridículos. Que se monten una. Sí. Que se monten una. Si alguna vez se montó en una montaña rusa, sabe lo que es el miedo. Y si en algún momento solamente ves lo que son esas cuchillas, sabes que tienes que tener mucho miedo de montarte en eso. Y tienes que tener mucho coraje para subirte a algo y poner en riesgo tu vida y los sentimientos de tu familia para cruzar del otro lado, ¿no? Se ponen demasiadas cosas en riesgo cuando uno se monta encima de una valla de este tipo. Bueno, pues vamos ahora a pasar a escuchar una canción, hacemos una pequeña pausa y después hablaremos con Sor Racismo y les preguntaremos sobre todas estas cuestiones. No sé si te acuerdas de mí, yo soy Ali, aquel pobre desgraciado de la canción de al lado que le pillaron con hachís. Ali el magrebí, un día triste decidí huir de la miseria, cruzando la frontera para llegar a tu país. Contra el viento y a través del mar. Mis sueños hechos realidad, voy a llegar. Yo solo quiero trabajar, no pido caridad, tan solo una oportunidad. Ali el magrebí, pasé el estrecho sin dudar, jugándome la vida, dejando a mi familia para algún día regresar. Contra el viento y a través del mar.
echa una mano, aunque somos hermanos, tu antepasado es magrebí. Grito al viento que me asista Bueno, pues ahora vamos a hablar con SOS Racismo. Tenemos al teléfono a Katrina Belsué, que es coordinadora de la Oficina de Información y Denuncias. Buenas noches, Katrina. Hola, buenas noches. Bueno, tenemos aquí también a Leandro de la Plataforma de Inmigrantes de Aragón, que creo que lo conoces. Sí, nos conocemos bien. Me parece que sí. Buenas noches. Bueno, pues nada, lo primero que quería preguntarte es que nos cuentes un poco qué es SOS Racismo y en qué consiste el trabajo que hacéis. Pues SOS Racismo Aragón es una organización que lleva trabajando aquí en nuestra comunidad más de 20 años, que nos dedicamos a luchar contra el racismo y la xenofobia. Estamos federados con la misma organización que está en otras comunidades autónomas y también internacional. De hecho, la organización surgió en Francia. Y aquí, que surge a raíz de unos acontecimientos racistas que se produjeron en el año 92 en Fraga, pues lo primero que se crea es la Oficina de Información y Denuncias, que es donde damos asistencia a personas inmigrantes, pero también personas que ya no son inmigrantes, sino que son españoles como el resto de la ciudadanía, pero que tienen otro origen, o sus padres eran de otro origen y que sufren casos de racismo y xenofobia. Intentamos arreglarlos a través o de la mediación o de denuncia en los juzgados, o pues dependiendo del tipo de caso que es. Y luego combatir también el racismo institucional, y lo digo porque muchas veces también llevamos casos o de extranjería o de nacionalidad cuando creemos que las leyes están extralimitando y privando de derechos a todas estas personas. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes a los que os enfrentáis? Pues es que son variadísimos, y más últimamente que a lo que era una situación de mayor vulnerabilidad de la población inmigrante, sobre todo que venía, y que muchas veces cuando no tienen papeles se encuentran en una situación muy vulnerable, o de actuaciones racistas pues de personas con esa ideología. Es que además ahora se ha unido todo lo que ha propiciado la crisis económica, que es el hecho de que muchas veces se les utilice como chivo expiatorio y de que además gente que era, vamos a denominarlo, racista en su interior, ahora se crea con la potestad de poder hacer actuaciones que antes no realizaba. Pues, por ejemplo, muchas situaciones de discriminación laboral, de lo que nosotros denominamos racismo social, que es, yo que sé, que estés en un centro de salud en la cola esperando para pedir cita y empiecen a hablar mal de la inmigración, aunque no se dirijan directamente a ti, o que un vecino deje de saludarte, o que te insulten por la calle. Y luego también pues porque efectivamente los recortes en uno de los sectores a los que más están afectando, todos los recortes sociales que nos afectan a toda la población, pero de una forma todavía más cruda a la población inmigrante. ¿En qué se ve esto que hablas de los recortes? Hombre, pues por ejemplo tenemos clarísimo el tema de la sanidad, que a las personas inmigrantes sin papeles se les ha dejado sin la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones que los españoles o que el resto de aragoneses. En Aragón en concreto, como organización pensamos que se podría aplicar el Estatuto de Autonomía y que siguiesen recibiendo la misma asistencia sanitaria que el resto, y si bien hay un programa del Gobierno de Aragón que se ha creado para paliar en cierta medida esa situación,
pero también es cierto que, por ejemplo, no cubre la asistencia farmacéutica. Nosotros siempre ponemos un ejemplo. Es como si te dicen que tú puedes ir al traumatólogo para que te diga que te ha roto la pierna, pero luego no te ponen la escayola, ¿no? Pues esto es lo mismo, tener asistencia médica, pero no tener asistencia farmacéutica en muchas ocasiones pues resulta muy problemático y desde luego nada eficiente. Hablábamos antes de las redadas y preguntábamos si hay muchas redadas aquí en Zaragoza. A ver, es que es difícil decir si hay muchas o pocas en Zaragoza porque muchas veces va a temporadas, ¿no? O por lo menos eso es lo que nosotros hemos observado. Hay temporadas en que a lo mejor te vienen bastantes personas, sobre todo subsaharianas, a las que les han pedido los papeles por la calle, y hay otras temporadas que parece que están más calmado. Y luego otras veces también depende de si tienen aviones o no para luego poder expulsarlos, porque a lo mejor de repente se filtra que hay un avión para Senegal que está fletado para el lunes siguiente y justo no solo en Zaragoza, sino en varias ciudades de España durante esos días se controla mucho más, se hacen muchos más controles de identidad pues para acabar llenando el avión. De todas formas, sean abundantes o no, es que aunque solo fuese una, hay que decir que los tribunales ya han dicho que las identificaciones únicamente por rasgos físicos son ilegales, con lo cual no debería poder hacerse ni siquiera una. Entonces, ¿qué puede hacer un inmigrante que sufre una de estas redadas? A ver, el problema es que lo tienen muy difícil, porque cuando no tienen papeles y entonces ya empieza todo el proceso de incoarles un expediente de expulsión, pues lo que tiene que hacer es hablar con su abogado, contarle todo lo que el abogado le diga e intentar ponerse en contacto con algún amigo, familiar o lo que sea que pueda pasarle información para intentar paralizar la orden de expulsión. Eso en el caso de personas sin papeles. Si a ti te están pidiendo los papeles y los tienes, yo les animaría a que viniesen a nuestra oficina o a cualquier otra organización en la que ellos o ellas tengan confianza para denunciar eso, porque es muy difícil probar que se están produciendo, porque tienes que probar que en la calle había más gente y que solo se te ha pedido a ti, o que en el sitio donde han ido, o sea, demostrar por qué te han parado y por qué te lo han pedido. Y la única forma de conseguir eso es que mucha gente denuncie qué está pasando. Sí, porque eso es otra cosa que te quería preguntar. Una persona española que presencia una de estas redadas, ¿cómo puede intervenir? Bueno, estoy otra vez en lo mismo, así como en otras cuestiones de racismo y xenofobia, así que decimos que vengan a nuestra organización o que acudan al juzgado directamente a denunciar. Las redadas, es verdad que si acudes directamente al juzgado simplemente diciendo eso, es muy complicado que eso prospere. Entonces, nosotros recomendamos también a las personas españolas, ya digo, que vengan a nuestra organización o a cualquier otra organización social que sepa que pueden trabajar el tema, porque nosotros, parte de los casos que tramitamos cada año, no son las víctimas quienes los denuncian, sino españoles o españolas que han sido testigos de los hechos. Y eso sirve primero porque puedes intentar ponerte en contacto con la víctima para ofrecerle tu ayuda, pero sobre todo sirve porque a la hora de llevar eso luego a una denuncia administrativa, una denuncia judicial, tienes un testigo objetivo, que es esta persona que simplemente lo ha visto y que cree que se está cometiendo una injusticia y lo denuncia. En vuestra organización tenéis también una función más pedagógica. Si no me equivoco, vais también a institutos y colegios. Sí. Te quería preguntar, ¿sigue habiendo racismo entre la juventud? A ver, primero solamente un inciso que en la oficina de denuncias es que estamos muy orgullosos de ese proyecto y por eso que hemos abierto también este año pasado, en junio, una asesoría especializada para mujeres inmigrantes, precisamente porque sufren la discriminación tanto por razón de género como por ser inmigrantes. Y luego, en efecto, está el área de pedagogía y sensibilización, porque creemos que la una sin la otra tendrían mucho menos sentido, porque en una lo que intentamos es paliar el racismo y en la otra prevenirlo. Entre los jóvenes hay racismo, pero a ver, habría que hablar también de distintas edades. Es decir, nadie nace siendo racista. Ser racista porque te educan a ser racista. Y con esto no me refiero a que eduquen en los colegios, sino la sociedad, en las familias, entonces, y sobre todo, conforme vas creciendo, por desgracia, muchas veces lo que se van aprendiendo es prejuicios.
Entonces, precisamente los niños más pequeños son los que menos prejuicios tienen y muchas veces repiten comportamientos de los adultos sin saber muy bien lo que están haciendo. Y sin embargo, si lo que hablamos ya es de por ejemplo, institutos de secundaria o de bachiller, allí sí que puede haber actitudes más claramente racistas. Lo que pasa es que también creemos que en todas esas edades, incluidos los jóvenes, es más fácil el conseguir que cambie su mentalidad y hacerles razonar y ver que la postura que están teniendo es completamente infundada e irracional. Y ya por último me decía Leandro que estáis preparando algo para el 21 de marzo, día contra el racismo. Si me queréis contar un poco eso que estáis organizando. Sí, a ver, bueno, nosotros como asociación siempre presentamos nuestra memoria para entonces, la memoria de actividades del año anterior, pero lo que verdaderamente me parece importante es que, no sé si os lo habrá contado Leandro ya, pero es que efectivamente hay un acto conjunto de un montón de entidades, asociaciones de inmigrantes, sindicatos, que todos los años se prepara para el 21 de marzo. Va a ser una concentración que será el día 21 de marzo a las 7 de la tarde en la Plaza de España, donde la Diputación Provincial de Zaragoza. Y este año precisamente queremos denunciar pues todas estas normativas que se están modificando, se están aprobando y que, en opinión de las organizaciones convocantes, lo que hacen es legalizar o crear una discriminación hacia estas personas. En la concentración, además, no va a ser simplemente una concentración de estar allí que como algo reivindicativo, sino que además queremos que sea participativa. Es decir, que va a haber una serie de actos pero también alguna, no sé si llamarlo dinámica, para que la gente que pase por allí también participe y reivindique de una forma activa. Yo cuando sea grande quiero ser voluntario de esos racismos con gente así. Bueno, Leandro, tú lo eres ya. Es verdad que con Pía y con Leandro, porque muchas veces también las asociaciones somos las personas que las componemos. Exacto. Quiero decir que dependiendo de quiénes están, es verdad que ha habido siempre una dinámica muy buena de trabajo y además Leandro lleva ya mucho tiempo en esto, o sea que el honor lo tenemos nosotros de que colabore con la asociación. Gracias a vos, Catrina. Bueno, Catrina, pues muchas gracias por atendernos esta noche. Nada, gracias a vosotros. Venga, un saludo. Adiós. Bueno, pues Leandro, un poco en la línea que hablábamos con Catrina, vosotros desde la plataforma veis que sigue habiendo racismo, veis si es fácil o difícil hacerse un sitio aquí en España. El sitio, yo creo que el problema parte de algo que comentaba Catrina, ¿no? El tema tiene que ver con la situación social, con la situación económica. Cuanto mejor se está, menos necesidad de diferenciarse del otro hay. O sea, más receptivos somos. Cuanto mejor tenemos nuestro bolsillo, pues somos más permeables para muchas cosas. El tema es cuando estamos hablando del grueso, ¿no? Del grueso de la sociedad. Cuando vemos peligrar nuestra propia estabilidad, es donde ya no dejamos avanzar al otro lo suficiente. Y ya no estoy hablando de inmigrantes, hablo de gente, compatriotas, connacionales, que de repente antes no veíamos que se daba una cierta movilidad social, donde gente trabajadora que accedía a una serie de beneficios o sociales. Entonces, cuando la clase media sobre todo ve peligrar esa estabilidad que tiene, pues ya empieza a soslayar un poco esa permeabilidad de la que te hablaba con respecto a las clases más bajas. Yo creo que tiene que ver con eso. Yo creo que tiene que ver con el miedo a salir a la calle a reclamar lo que verdaderamente importa, que es un bienestar para todos, y no el estado de bienestar ficticio que se vivió durante tantos años, que vimos que se explotó en 1000 pedazos. Estoy hablando de mantener una serie de actitudes a nivel social. Como seres humanos, como seres sociales, tenemos responsabilidades, tenemos obligaciones, y bueno, hay mucha gente que no desea no verla o que es más cómodo no verla.
Entonces yo creo que tiene que ver con eso. No, las actitudes racistas tienen que ver con un momento social y económico determinado. Quien la mantiene en el tiempo, en el caso de los partidos ultraderechistas europeos, por mejor que esté la cosa, es porque ideológicamente están... Pero a nivel social yo creo que tiene que ver más con estos momentos de crisis. Aflora más en estos momentos de crisis. Hoy, bueno, creo que no hace mucho tiempo los mismos medios de prensa que nombraste antes, tanto El Mundo como El País, publicaban que la inmigración en sí no era un problema. En las últimas encuestas, con lo cual en los años 2000 sí, porque claro, habíamos venido una cantidad de miles y miles y miles y miles de gente que llegamos a ser hoy por hoy, creo que es alrededor de 5,5 millones de personas las que estamos en España con orígenes diferentes. Y claro, en ese momento la gente ve peligrar, ¿no? El acceso de esta gente que viene, de dónde y cómo, tantos colores, tantas culturas, tantas lenguas diferentes. Pero, claro, también es verdad que existe el racismo interno. Si llamamos racismo a la hora de discriminar al otro por querer hablar una lengua diferente o por querer compartir diferentes tipos de culturas dentro de la misma España, España no deja de ser un cúmulo de naciones. Entonces, cuando ese problema no está resuelto, queremos resolver el problema de los inmigrantes. Entonces, yo creo que tiene que ver con una combinación de soluciones que incluso en este caso creo que nosotros podemos darnos. Habla también, Catrina, de la sanidad, de los recortes que está habiendo a los derechos en cuanto a la salud de los inmigrantes. ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Qué retrocesos hay? El director general de Sanidad, Ricardo Oliván, había dicho a tiempo atrás que alrededor de 30.000 personas quedaron fuera del sistema sanitario, del sistema público aragonés de salud. Eso es, 30.000 personas, estamos hablando de 30.000 sin distinción de bandera, ¿eh? O sea, me imagino que es una inmensa mayoría de españoles, porque aparte a esto voy con el tema de que es una cuestión social. El problema es social y es un problema económico. Los españoles se han quedado sin cobertura, los inmigrantes en una menor cuantía. Lo que pasa es que repercute mucho más quizás. Aquí los lazos familiares siguen existiendo, ¿no? Entonces los españoles mantienen aún esa posibilidad de recurrir, lamentablemente, como ocurre en muchísimos casos que se dan a conocer a partir de desde los últimos años, en donde hay familias enteras que comen de la pensión de los abuelos, donde no hay otro ingreso que no sea la de la pensión de los abuelos. En el caso nuestro, yo si no tuviera a mi mujer española, pues no tendría ese lazo de contención, no tendría esa posibilidad, digamos, en el caso de que me fuera mal, de poder recurrir a ningún tipo de solidaridad. No sé, yo personalmente creo que el gobierno aragonés, en este caso por focalizarlo, creo que ha hecho, digamos, evidentemente el gobierno nacional del Partido Popular ha hecho muy mal en recortar en los servicios básicos, en este caso de sanidad, y en el caso concreto del gobierno aragonés, peor todavía en normativizar este tipo de cuestiones que incluso hasta se ponían en duda, en cuestionamiento, servicios tan básicos y tan esenciales como es el transporte de las personas afectadas en sus hogares a los centros de salud. Entonces, como queriendo cobrar un plus por ambulancia, por llamar al 061, absurdo, cosas absurdas realmente, cosas absurdas. También te quería preguntar qué te parece lo que hay que hacer ahora para conseguir la nacionalidad, ¿no? El hecho de que haya que aprobar un examen y jurar fidelidad al rey. Pues yo te puedo contar que yo acabo de ser... ¿Se pueden decir tacos en este programa? Sí, se puede. Yo he dejado de ser un extranjero de mierda para ser un extranjero de mierda con documentación española. Yo no he tenido que ser no he tenido que dar ese examen, pero por muy poco, Yo no he tenido que responder cómo se hace la tortilla de patatas. Yo sí he tenido una charla con una funcionaria, que de hecho me enteré que era funcionaria en el momento que fui a dar ese examen, que tampoco lo tenía previsto para ese día, que incluso era una antigua compañera mía de trabajo, con lo cual me llamó doblemente la atención y me empezó a dar una serie de preguntas que tenían que ver con cosas muy concretas de aquí de España, pero en ese momento sí de cultura general, por llamarlo de alguna manera. Si no ves un telediario, es que tenías de cajón. Tampoco era excluyente en ese momento, eso también hay que decirlo. Estamos hablando de hace 4 años atrás.
Yo hace 4 años atrás, por el caso particular mío y el de otros compañeros, sé que no era excluyente. De hecho, los abogados de la plataforma también lo plantean de ese modo. A partir de la reforma de la ley de extranjería, sí que eso ha cambiado, y que aparte cada comunidad autónoma actúa diferente en cuanto a la elaboración de los exámenes, de las preguntas que te van a hacer. Algunos lo hacen con multiple choice, otros lo hacen con preguntas a viva voz, otros te ponen a prueba en diferentes cuestiones concretas, pero digamos, de las preguntas, por decirlo de alguna manera, a nivel general, ¿cómo se llama el jefe de Estado? Bueno, si no sabes... Ahora, que eso pase a ser situación determinante de por qué si te doy la nacionalidad o no te doy la nacionalidad, digamos, en sí el contenido del cuestionario da igual. El tema es que eso, ¿me entiendes?, determine si eres nacional. Porque yo te puedo decir, de las 25 preguntas que me hicieron, la inmensa mayoría de compañeros y amigos españoles no las sabrían responder. Dicho por ellos, no dicho por mí. Dicho por ellos. Yo no, gente que no sabía cosas que me habían preguntado en su momento, como por ejemplo, mira que básico, cómo es la bandera del Ayuntamiento de Zaragoza. Ni siquiera eso sabían. Yo, por tener que acudir al Ayuntamiento de Zaragoza, hago la lógica, que es la última bandera que queda, es la roja con el leoncito. Pero eso te quiero decir, que hasta ese tipo de cosas no las sabían. Estamos hablando de yo qué sé, de colores de banderas, de nombrar ríos españoles, son excusas. Alba, son excusas en definitiva para no integrar, para no hacer ese doble camino que es la integración, del que llega y del que recibe, del receptor y del que acude, ¿no? En este caso. Y en cuanto al tema de la nacionalidad, también hay que decir que el plan intensivo que se ha hecho, que se ha puesto en práctica desde noviembre del año pasado hasta hasta enero de este año, ha complejizado muchísimo. Si bien ha avanzado y ha acelerado muchísimo los trámites de expedientes que habían que estaban abiertos todavía, incluso desde el año 2008-2009, le ha denegado la nacionalidad a gente por cuestiones súper formalísimas y súper tonterías burocráticas, simplemente por el hecho de haberlas puesto dentro de un ordenador. Entonces, como un ordenador no piensa y el funcionario solo firma, entonces al ordenador le dieron una serie de funciones, le dieron una serie de órdenes, y hay muchísima gente que quedó fuera de la posibilidad de acceder a una nacionalidad, siendo que cumplía con todos los requisitos básicos y necesarios para poder acceder a ella. Bueno, vamos a saludar ahora a Mauricio Valiente, él es secretario de Migraciones del Partido Comunista. Mauricio, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues te quería preguntar si con la crisis del capitalismo aumenta el racismo y si es cada vez más difícil emigrar. Bueno, con la crisis del capitalismo y con el proyecto de las grandes potencias capitalistas que han diseñado un proceso de globalización donde las mercancías se desplazan sin ningún tipo de trabas, pero las personas se encuentran cada vez con más muros, ¿no? Es un proceso que arranca desde los años 70, que poco a poco ha ido construyendo barreras y que ahora pues estamos viendo como de una forma generalizada en las fronteras de la Unión Europea, en las fronteras de Australia, en las fronteras de Estados Unidos, pues se van aumentando, ¿no?, los muros, los controles, este conjunto de sistemas, ¿no?, que impiden la libre circulación. Evidentemente la crisis está generando un proceso de deterioro de las condiciones sociales, del acceso a servicios básicos, y desde el poder, yo creo de una forma interesada, para de alguna forma evadir su propia responsabilidad, se lanza el discurso de que si no hay suficientes plazas en las escuelas de educación infantil o si la educación o la sanidad están saturadas es por culpa de los inmigrantes, ¿no?, y no por culpa de los recortes.
Es un mensaje muy simplista, demagógico y falso, pero que cumple esa función de legitimación de los recortes y de despistar a los verdaderos responsables de los recortes y de la crisis. Luego, hablando de vigilancia de fronteras, te quería preguntar qué es Eurosur y qué supone. Bueno, Eurosur es el último mecanismo puesto en marcha por la Unión Europea para llevar a cabo un control de la frontera sur, de la frontera con África. El primer instrumento fue Frontex, que puso en manos de los distintos estados toda una serie de mecanismos, ¿no?, que permitían ese concepto de la Europa fortaleza, ¿no?, esa impermeabilización de las fronteras, que ha generado muerte, ha generado además que todos los países del norte de África se conviertan en gendarmes de la propia Unión Europea. Ha sido un proceso que llevamos ya más de 10 años que estamos viendo aplicándolo, y que ha visto cómo pues la presión migratoria se ha ido desplazando, no ha sido capaz de resolver realmente los problemas que están detrás de los desplazamientos de población, y lo que ha hecho ha sido desplazarlo, ¿no? Primero en el centro del Mediterráneo, posteriormente en la crisis de los cayucos en Canarias, ahora nuevamente en Ceuta y Melilla, ¿no? Porque es una política muy ciega de la Unión Europea, que lo que está haciendo es combatir simplemente el desplazamiento de población y no afectar las causas reales por las que los emigrantes salen de sus países, que no es otro que las guerras, el empobrecimiento ante los que se ven sometidos, entre otras cosas también por las políticas comerciales de la Unión Europea. Y te quería preguntar si son el PP y el PSOE similares en sus políticas de migración, y qué significa que fuese el PSOE el primero en poner las cuchillas en las vallas fronterizas, que ahora vuelven de nuevo a estar en el debate. Bueno, el Partido Socialista fue el que elaboró y aprobó la primera ley de extranjería en el año 1985, que fue una ley muy restrictiva y que además el Tribunal Constitucional modificó sustancialmente, ¿no? Posteriormente, los dos grandes partidos se han puesto de acuerdo en un modelo que recorta libertades y que levanta muros, ¿no? No hay que olvidar, entre otras cosas, que la famosa Directiva de la Vergüenza, que generalizaba las políticas de internamiento en el conjunto de la Unión Europea, fue aprobada con los votos del Partido Socialista en el Parlamento Europeo. Fue uno de los pocos partidos socialdemócratas que aprobaron esta directiva, ¿no? Y que han venido pactando el conjunto de las normativas a pesar, ¿no?, de puestas en escena donde parece que discrepan sobre estas políticas, pero en el fondo han venido coincidiendo, y cuando han gobernado han demostrado que han hecho lo mismo. No solo con las concertinas, que en efecto hubo un primer intento gobernando el Partido Socialista de instalarlas, sino también en las redadas. No olvidemos que fue Rubalcaba el que puso en marcha la política de redadas masivas y generalizadas, y también en el aumento del plazo de internamiento, que en España fue aprobado por los votos y gobernando el Partido Socialista. Por lo tanto, comparten un modelo que está demostrando que no sirve ni para los inmigrantes ni para el modelo de integración que debíamos de construir en nuestro país. Y por último, quería preguntarte que cómo se lucha desde el Partido Comunista contra este modelo injusto, y que nos explicas un poco qué es la ciudadanía universal. Bueno, desde el Partido Comunista tenemos 3 líneas de actuación en materia de migraciones. El primero es la construcción programática, el ser capaces de defender y de argumentar
una política diferente que es posible aplicar en materia de migraciones. En segundo lugar, impulsamos el movimiento asociativo y las luchas reivindicativas. Esas ideas, esos programas no serían nada si no están respaldados por una organización y una conciencia mayoritaria. Los derechos nunca se han regalado, sino que han sido fruto de luchas, de movilizaciones y de conquistas populares, ¿no? Y así ha sido también en materia de migraciones. Y en tercer lugar, ponemos todo el acento en que los migrantes como trabajadores se incorporen al conjunto de las luchas sociales en nuestro país. Yo creo que es un gran error el encauzar la lucha de los migrantes como si no formaran parte de la clase trabajadora, de la clase obrera española, de cada uno de nuestros territorios. Y por lo tanto, ese es un enfoque básico. Trabajamos con los partidos de izquierda, con los partidos comunistas que tienen organizaciones en nuestro país para de esta forma generar espacios comunes de convergencia y ir incorporando esta lucha que es tan fundamental en las luchas del conjunto de la clase trabajadora. Y creo que precisamente es eso el núcleo de lo que hablamos cuando nos referimos a la ciudadanía universal. Un nuevo concepto, una nueva forma de hacer referencia al internacionalismo de los trabajadores, a que en cualquier país, en cualquier circunstancia, la clase obrera es la misma y la lucha de los trabajadores está animada por un mismo espíritu, ¿no? La necesidad de la universalización de los derechos, de que la ciudadanía no esté vinculada a la residencia, a la nacionalidad, a un determinado documento, sino a la construcción de espacios comunes allí donde se vive, ¿no? Y es una reivindicación que gobiernos de izquierda y progresistas están impulsando en América Latina y en otros ámbitos, y que nos parece que recoge bien esta tradición del movimiento obrero del internacionalismo con la necesidad de luchar contra las fronteras, contra las violaciones a los derechos humanos, que es a lo que nos está condenando el capitalismo globalizado en nuestros días. Pues eso es todo. Mauricio Valiente, muchas gracias por atendernos esta noche en Iskra Radio. Muchas gracias, un abrazo. Buenas noches. Bueno, pues ahora ya nos vamos con nuestra sección de manipulación mediática, la reacción. 30.000 subsaharianos preparan el salto a Europa por Ceuta y Melilla. Así titula El País hoy su polémica portada, con una frase digna de aparecer en un hilo de algún foro ultraderechista en Internet. En primer lugar, las formas. Señor Cebrián, si es verdad que hay 30.000 subsaharianos planeando un asalto masivo a Europa, no son subsaharianos, son personas sin recursos que quieren sobrevivir. Y se ven obligados a aparecer en la portada de un periódico tan rastrero como el suyo, porque sin esos recursos no pueden costear el viaje que les gustaría. Los medios acostumbran a tratar a los inmigrantes como cifras en sus noticias, y a los inmigrantes pobres para saber cuántos han sido los que esta vez van a volver a su lugar de origen, o para saber cuántos han muerto ahogados, como hace poco ocurrió en Ceuta. Es gracioso que bajo el mismo titular del País en su portada aparezca esta frase: tras el reciente intento de salto a la valla de Ceuta, que desencadenó la muerte de al menos 15 africanos. ¿Quién desencadenó la muerte? ¿La valla de Ceuta? El hecho de que la policía disparara pelotas de goma al agua es algo que ha levantado polémica en Europa o a investigar. Las palabras violación de derechos humanos para cuando Joanny Sánchez se le bloqueó el Twitter en Cuba. Más indignante es que los medios traten así el tiro al pato de los policías con personas, cuando en Venezuela acusan a Nicolás Maduro prácticamente de genocidio, basándose muchas veces en fotos que han demostrado ilustrar protestas antiguas y de otros países. Se ve que si eres un opositor financiado por instituciones y empresas estadounidenses en Venezuela, los medios de comunicación occidentales te van a tratar como un héroe. Si eres un inmigrante de origen subsahariano que lucha por sobrevivir, puedes llegar a crear alarma social, desestabilizar un país y ser potencialmente violento, tal y como informa El País en la misma portada que antes comentábamos. De nuevo, la tarea de reproducción de los medios cumple su función para beneficio del sistema. El problema de la inmigración está ahí. Es un problema más del mundo, como la pobreza o el hambre.
Los medios cuentan sus idas y venidas, mano de obra barata o violentos ilegales según se precie la ocasión, pero nunca cuentan por qué hay personas que en la práctica son ilegales. Bueno, pues ahora vamos a retomar nuestra sección cultural en la que hemos entrevistado al grupo sevillano Los Monstruitos. Les hemos preguntado sobre música combativa y esto es lo que nos han contado. Bueno, primero es que os presentéis un poco el grupo y que nos contéis por qué empezasteis a politizar las letras de las canciones. Bueno, mi nombre es Branin, Branin para los amigos también, y bueno, nosotros empezamos haciendo un grupo que era más o menos de broma, de cachondeo, pero empezamos a politizar las letras porque ya llevábamos politizándonos desde el año 2003 con Sunoide, y dijimos, esto es una tontería de ponerse a cantar estupideces, como hacíamos en Rabones, cuando en verdad ahora mismo se está está el país en un momento en el que tenemos que hablar las cosas que pensamos nosotros desde siempre, incluso de antes de que la cosa fuera mal con la crisis. Entonces, pues decidimos meter toda nuestra ideología en nuestras canciones, porque es una manera de difundir nuestras ideas y una manera también de militar de alguna manera en algo, ¿sabes? Lo que es en el marxismo-leninismo, que es lo que queremos nosotros que se difunda por el mundo entero, sin complejo, como ya sabéis ustedes, con las letras nuestras, que no tenemos complejo ninguno. y bueno, poco más. Y ya está. ¿Algo que queréis añadir? Hola, pues yo soy... Yeyo. Yo soy Yeyo, pero nada, que lo ha explicado todo también Abraham, que es que ahora mismo no sé nada más que añadir. Ha dicho lo mismo que diría yo, prácticamente. Algo a raíz de lo que ha dicho él, ¿creéis que se puede militar en la música? O sea, que es un arma política importante. Otros lo han hecho ya. Otros que están en Facebook lo han hecho ya, ¿no? Nosotros creemos que sí, y respecto... Ya simplemente quería aportar una cosa. Nosotros empezamos como un grupo de gilipollas que tocan muy mal, un poco porque la gente, como es a política perdida, pues no quería escuchar temas políticos. Entonces yo creo que lo que hicimos fue un poco de entrismo en el mundo de la subnormalidad. Hicimos el tontón hasta que nos conseguimos bastante gentecilla que diga, mira, los monstruitos, venga, vamos a verlo. Y de repente cambiamos el rollo. Y digo, pues ahora os vais a tocar la política, hijos de puta. Pasados de mierda, ¿no? Y al final, pues... No ofende a nadie, por supuesto. Poco a poco. Difundido, totalmente. Acabas de estudiar... No, ya, son un dispositivo móvil. Tono cariñoso. ¿De la gente cuando pues, por una parte, es muy mala. Muy mala. Ya empezaron a... Para los conciertos punky, fuera. Eso ya de hablar de Stalin y de Corea del Norte, bien. Esto es lo que... Nos sentimos un poco Willy Toledo, ¿no? Ya a tomar por culo la serie esa que hacía de las collejas, eso. Bueno, yo estoy chupando cámara. Otra pregunta. Pero, otra es si la cultura creéis que debe ser o que es directamente política. La cultura debe ser política siempre, y dependiendo de la ideología del artista, así depende su obra. Si su obra va con el pueblo y con los intereses del pueblo, es una obra de arte que está conforme con la realidad, porque tú no vives en un mundo aparte, tú vives en el mundo en el que estás en el que estás viviendo, y tienes que poner el arte al servicio del pueblo, que es lo que se supone que para eso estamos componiendo. No se puede hacer uno de manera introspectiva continuamente las letras, porque al final eso lo que conduce es a una búsqueda de interés propio y personal que hoy día yo creo que eso no vende ni tampoco ni llega a ninguna parte. Yo creo que tiene que ir con el pueblo, siempre los intereses del artista tienen que ir con los intereses del pueblo. Y puedes poner un nombre, dar un nombre de un grupo que sea un ejemplo de compromiso político y coherencia en las ideas para vosotros. Núcleo Telco. Iba a decir el mismo. Está clarísimo, ese ejemplo está clarísimo. Creo que milita acorde con sus ideas, y creo que tienen la música como una especie de transporte de ideas, ¿sabes? De llevar las ideas a los demás. Un poco propaganda también. Un poco propaganda de lo que ellos piensan, que es el antifascismo y bueno, sus ideas propias y personales sobre lo que es la calle, sobre lo que sucede, etcétera. También podríamos añadir Arma X, por ejemplo. Sí, bueno, hay muchos grupos de rayos, de RAS menos, pero poco más. Bueno, y vamos ahora por último con la pregunta tonta. La pregunta tonta de la semana. La pregunta tonta de la semana.
Si tan comunista eres, ¿por qué no compartes a tu novia? Primero, es indignante que haya que justificar, o si quieren, explicar, que las mujeres son personas. Pero el sistema es injusto y está basado en relaciones de poder injustas. Los comunistas no nos resignamos a explicar una y otra vez los porqués de estas preguntas tontas. Segundo, porque mi novia, en el caso de que siendo hombre o mujer me gustaran las mujeres y de que decidiera compartir mi vida con otra persona, no es de mi propiedad. Esta pregunta responde a dos cuestiones muy necesarias para la reproducción de este sistema: el patriarcado y la desvirtuación de los comunistas. Tercero, en primer lugar, esta expresión de ideología dominante responde a la necesidad del sistema de cosificar y deshumanizar a las mujeres. Ambas cuestiones generan las condiciones necesarias para la perpetuación de la explotación de la mujer. Pues en este sistema en el que pasamos de ser personas a meras herramientas para generar beneficios, es aún más necesaria la cosificación de la mujer, pues es quien realiza en general los trabajos de reproducción no visibilizados, igual de necesarios que los trabajos remunerados. Además, a esto se le une el concepto de familia burguesa, en la que la mujer es un mero apéndice del hombre, el que toma las decisiones y es propietario del resto de la familia. Cuarto, por último, la continua y casi delirante desvirtuación de la ideología de los comunistas hace una vez más que la gente confunda el socialismo y el comunismo con la caridad, el utopismo, el sacrificio, el voto de pobreza y muchas otras cuestiones propias del cristianismo y no de una opción política real, seria, científica y propia de los trabajadores. Así que una vez más, los comunistas no compartimos. Los comunistas generamos las condiciones subjetivas y objetivas para poder construir un mundo más justo, en el que cada cual reciba los frutos de su trabajo y en el que ninguna mujer tenga que escuchar que tiene que ser compartida por su compañero o compañera por ser comunista. Bueno, y ahora vamos a escuchar las convocatorias. Mañana, el 18 de febrero, tenemos una concentración por la sanidad pública a las 2 de la tarde en el Hospital Clínico Lozano Blesa. Después, a las 7 de la tarde, en el Centro Cívico de Delicias, Avenida Navarra 54, es la presentación de las marchas por la dignidad 22M en Aragón, con Diego Cañamero y José Coy. El miércoles 19, a las 5 de la tarde, en el Centro de Salud Las Fuentes Norte, tenemos una concentración de no al traslado de las unidades de salud mental a Valdespartera. Más tarde, a las 7 de la tarde, podremos ver a Alberto Garzón, diputado de IU en el Congreso, en la Estación Norte. Viene a mantener un debate ciudadano sobre la revolución democrática y social. El jueves 20 de febrero tenemos una concentración de No hay justicia social sin servicios sociales en defensa de la dignidad y la igualdad de las personas. La convoca Marea Naranja de Aragón a las 12 en la sede del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Plaza de María Agustín 16 de Zaragoza. Luego tenemos un acto a las 4 de la tarde en el Registro de la Propiedad, en la Plaza Mariano Arregui, que se llama Registra tu vientre. Nos impiden decidir, registra tu vientre. Es una iniciativa feminista. Luego a las 8 de la tarde en Estación Goya tenemos una concentración por los transportes y las comunicaciones públicas. Convoca foro público 100%. El viernes 21 de febrero hay un taller de grupos de mujeres. Organiza la Asociación Feminista de Sideria en la Casa de la Mujer de 6:30 a 8:30. A ver qué día es esto. El sábado, no. El viernes mismo es 25 años desobedeciendo, 25 aniversario de la insumisión al servicio militar obligatorio. En la Pantera Rosa a las 7. Convoca el colectivo antimilitarista Mambrú. Y por último, el sábado 22 de febrero tenemos la Feria de Ideas por la Dignidad, de 10:30 a 8:30 de la tarde en la Plaza de España y Paseo Independencia de Zaragoza. Bueno, pues vamos ya terminando por hoy. Leandro Piragini, presidente de la Plataforma Inmigrantes de Aragón, gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por esta invitación preciosa, gracias. Bueno, pues eso es todo y nos escuchamos el lunes que viene, en el que hablaremos de salud mental. Será el programa 64. Gracias por escucharnos. Buenas noches.
Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel et dans le... Por otro lado, la burguesía jamás cederá el poder sin combatir y sin verse obligada por la acción revolucionaria de las masas. Por eso, el problema principal de una estrategia socialista es crear las condiciones objetivas y subjetivas que hagan posible la acción revolucionaria de las masas, sin la cual no es posible que la burguesía pueda ser combatida y vencida. Combatida y vencida.